Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Siguen las polémicas en relación al documento último que ha emitido el Vaticano en relación al bautismo de los hermanos que tienen inclinación hacia personas del mismo sexo o que han cambiado externamente de sexo. Decimos externamente, pues, porque tanto al interior, su cuerpo físico, biológico, eso es completamente difícil, imposible, mejor dicho, de transformar, porque, claro, un hombre se puede quitar su pene, etcétera, y querer, digamos, implantarse unos senos o una vagina, entre comillas, pero no, pues no se va a poder, eh, digamos, eh, colocar una matriz, unos ovarios, porque eso es toda una interrelación de componentes bioquímicos, fisiológicos, etcétera. Pero bueno, el tema no son cuestiones médicas, biológicas, sino sobre todo espirituales. Y como Cristo vino a dar la vida, no por los que estaban sanos, sino por los que necesitaban de médico, de aquellos que estaban en pecado, en enfermedad física, en enfermedad moral, en enfermedad espiritual, vino a salvar. Entonces, incluso hoy día el texto del Evangelio que nos regala la iglesia en relación a Zaqueo, eh, que tenía un pecado, digamos, de tipo social, pues porque era jefe de publicanos, nada más ni nada menos. Publicano era el recaudador de impuestos, recaudaba para los romanos, quienes tenían oprimidos al pueblo israelí, al pueblo judío. Eh, entonces, la población judía despreciaba a los publicanos, eh, con justa razón. Y pues fue un escándalo en aquel momento que Jesús decidiera ir a la casa de Zaqueo. Cristo va a buscar a quien se encuentra relegado de la sociedad por causas propias, pues porque tanto Zaqueo como también Mateo y muchos otros hombres de aquel entonces publicanos, pues habían decidido, no sabemos los motivos reales por qué se dedicaron a cobrar impuestos a favor de los romanos. Entonces, ese día llegó a la casa de Zaqueo la conversión de este hombre. Ya él lo buscaba, incluso antes. Hay una necesidad del hombre de acercarse a Dios y eso lo llevó incluso a perder la vergüenza, a perder el miedo del qué dirán, a acercarse a Cristo, a buscarlo. Cristo lo ve subido pues en aquel árbol y le dice, baja Zaqueo porque hoy voy a quedar en tu casa. Zaqueo lo recibe, hace fiesta, ¿no? Y lo escucha y llega una conversión en el corazón de Zaqueo. Y Zaqueo pues va a decir, voy a dar la mitad de lo que tengo a los demás. Y si a alguien yo le he robado, le daré 4 veces más de lo que, de esto que haya sucedido, ¿no? Entonces, Jesús viene y viene a sanar y viene a recuperar. El bautismo es un llamado a la santidad y por el bautismo nosotros somos sanados del pecado original y de todos los pecados que hayamos cometido. Entonces, hay algunos documentos, comentarios que van saliendo, que están pues atacando esta decisión de misericordia que ha tomado, por un lado, el Papa Francisco, aunque sí, claro, a nosotros también nos deja un poco de desazón que el documento no haya sido preciso en puntos
que consideramos deben ser precisos, sobre todo a la vida moral que debemos seguir. Los católicos sabemos que estamos llamados a una vida nueva, a una vida espiritual nueva, que, como dice la primera carta de Pedro en capítulo 3, versículo 21, que el bautismo no consiste pues en un lavamiento de la carne, de la piel solamente, que nos arrojan, no, sino que es para tener una nueva conducta de vida. Es una regeneración del alma, como lo dice Pablo en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 5. Una regeneración del alma que está llevada, como va a decir en el versículo 7 de este texto. Todos estamos, el adulto, aquel que ha cometido los que han estado en prostitución, en proxenetismo, etcétera. Todos estamos llamados a una conversión y eso es lo que nos llama el bautismo. Entonces queremos analizar, es una traducción de una página web que es Antipapa Francisco y no nos gusta, hemos hecho una traducción nosotros también, pero queremos leerla de este portal. Vamos para allá, vamos a verlo, aquí está, eh, eh, es de Info Católica, sabemos que este es Antipapa Francisco. Doctrina de la Fe contradice a lo indicado en el año 2019. Los transexuales podrán ser padrinos de bautismo. Vamos a ver, no quiero hacer un video muy largo, el documento son varias preguntas que contiene, por lo menos unas 5 o 6 preguntas, pero vamos a ver los que podemos avanzar este día. Entonces nos dice el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha respondido a una carta de Monseñor José Negri, obispo de Santo Amaro en Brasil, que contenía algunas preguntas sobre la posible participación en los sacramentos del bautismo y del matrimonio por parte de personas transexuales. El documento no, por cierto, el documento no va a mencionar nada en relación al matrimonio, sino solamente al bautismo. Bueno, continuemos. La respuesta del purpurado argentino ha sido que sí pueden, lo cual contradice expresamente lo enseñado por la Iglesia hasta ahora. A ver, ¿qué era lo que decía antes, ¿no? En septiembre del 2015, el obispo de Cádiz, Monseñor Rafael Zornoza, consultó a la doctrina de la fe sobre la posibilidad de admitir como padrino de bautismo a una persona transexual y recibió esta respuesta. Sobre este particular, le comunico la imposibilidad de que se le admita. El mismo comportamiento transexual revela de manera pública una actitud opuesta a la exigencia moral de resolver el propio problema de identidad sexual según la verdad del propio sexo. Bien, aquí hay que ver que el documento de aquel entonces, de 2015, está acentuando una situación de que la persona transexual está llevando en ese momento, está realizando una vida pública, activa. Eso es lo que se entiende lo que dice el documento. Continuamos. Por tanto, resulta evidente que esta persona no posee el requisito de llevar una vida conforme a la fe y al cargo de padrino. Es a ver, no sé si este es el código de derecho canónico.
canon 874, numeral 3. No pudiendo, por tanto, ser admitido al cargo ni de madrina ni de padrino. No se ve en ello una discriminación, sino solamente el reconocimiento de una objetiva falta de los requisitos que por su naturaleza son necesarios para asumir la responsabilidad eclesial de ser padrino. Bien, entonces aquí esto es muy interesante porque se está refiriendo a el cumplimiento de requisitos de llevar una vida conforme a la fe, a la vida de santidad. Por eso es que, pues, los transexuales están invitados, están llamados a llevar una vida de santidad conforme la revelación divina. Cristo, cuando se le hace la pregunta sobre el divorcio, él va a decir que por causa de el capricho, de la necedad del hombre, Moisés permitió el divorcio. Pero él nos va a llevar al Génesis, al capítulo 2, cuando nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Luego que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Entonces, macho y hembra, pues los creó. De manera que Cristo está acentuando que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora, la cuestión del transexualismo obviamente está afectando la naturaleza del ser humano, de ser hombre o de ser mujer, su identidad. Entonces está trastocando el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo mismo, tal como Dios nos ha creado. Y eso es un rechazo, una negación a lo que cada uno es. Las causas de esta situación no las vamos a considerar acá. Nosotros respetamos a las personas que tienen un comportamiento homosexual o transexual. Eso de repente lo podremos tocar en otro momento, en otro video, pero aquí el tema es sobre esto. Entonces, lo que el texto decía en aquel entonces, que no podrán ser admitidos al cargo ni de padrino ni de madrina, ¿cierto? Cuando se evidencia, dice, que la persona no posee el requisito de llevar una vida conforme a la fe y al cargo de padrino. Es decir, que tienen que ser modelos de vida, ¿no? De vida cristiana. Bien, entonces, y eso mismo nos llama a las personas heterosexuales, que debemos guardar la fidelidad y la castidad con nuestras esposas, la esposa con el marido, etc. Entonces, luego dice más a continuación ya el texto, no de la respuesta de aquel entonces, sino de este comentario de esta página web. En el caso de los transexuales, el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe admite incluso que pueden ser bautizados, aunque no especifica si lo harán bajo la condición de su sexo biológico o el civil. Es que claro, hay que notar una cosa, que si ya la persona se hizo operar y luego tiene el deseo de bautizarse, si es que no ha sido bautizado, si o ha sido de otra religión o no profesa ninguna religión y quiere ser admitido en nuestra preciosa fe católica, pues podrá ser admitido. Ya luego, si realizará posteriores cirugías, etcétera, y eso es otra cosa muy distinta, pero aquí la persona transexual u homosexual está llamada a la vida de santidad y conforme a lo que la tradición, nuestra tradición católica, la que hemos recibido de Cristo Jesús, y como lo ha dejado testimoniado en las Escrituras, pues está llamado a vivir su sexo conforme así nació. Bien, a ver, vamos un poquito más a ver qué nos dice el texto. Respuesta, Monseñor Negri, la traducción no oficial. ¿Se puede bautizar a un transexual? Un transexual
que también ha sido sometido a un tratamiento hormonal y a una cirugía de reasignación. Vamos a agrandar un poquito más la letra. A ver cómo queda. Aquí está mejor. Ya, ajá. Y dice, repetimos, un transexual que también ha sido sometido a un tratamiento hormonal y a una cirugía de reasignación de sexo puede recibir el bautismo en las mismas condiciones que el resto de creyentes si no se dan situaciones en las que exista riesgo de generar escándalo público o desorientación en los fieles. Hagamos un alto. Claro, aquí está llamando a que la persona viva conforme la santidad. Por eso hace hincapié a que debe cumplir condiciones como el resto de los creyentes, ¿no? Que no generen escándalo público, o sea, pecado. Se está refiriendo a que no cometan el pecado, ¿no? Y de esta manera pues vayan a desorientar a los fieles. En otras palabras, está llamando a estas personas a que vivan conforme a su sexo original. No lo dice el texto así, pero es la única manera como es pues que no van a causar escándalo o desorientación. En el caso de los niños o adolescentes con problemas transexuales, si están bien preparados y dispuestos, pueden recibir el bautismo. Obviamente es tan breve el párrafo que no dice más, pero se entiende que estos niños que han sufrido estas situaciones de confusión, obviamente tienen que haber pasado por un reencuentro con su identidad original. Al mismo tiempo, dice la traducción, es necesario considerar lo siguiente, especialmente cuando existen dudas sobre la situación moral objetiva en la que se encuentra una persona o sobre sus disposiciones subjetivas hacia la gracia. Bueno, aquí va a venir unos párrafos, 3 párrafos que son altamente teológicos. Entonces, sí hace un llamado pastoral a cuando existan dudas sobre la situación moral objetiva en la que se encuentra una persona, ¿no? Eh, a esto se refiere si es que está llevando una vida de convivencia, eh, 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 ya sea transexual u homosexual. Entonces, eso es lo que están pidiendo aquí, ¿no? Que nuestros pastores revisen bien si las personas han llevado, han, se han conducido hacia un proceso de conversión y de castidad. A eso estamos llamados todos, a convertirnos diariamente e ir creciendo hacia la santidad. Y luego termina esta partecita, dice, o sobre sus disposiciones subjetivas hacia la gracia. Es decir, porque puede haber un engaño, una mentira de la persona hacia la conversión. Entonces, y aquí va a venir un problema. ¿Puedo recibir yo acaso la gracia de Dios si es que estoy mintiendo al momento de pedir el sacramento del bautismo en este caso? Bueno, vamos a leerlo. En el caso del bautismo, la iglesia enseña que cuando se recibe el sacramento sin arrepentimiento por pecados graves, el sujeto no recibe la gracia santificante, aunque recibe el carácter sacramental. Recibe el sacramento, sí, ¿no? Pero esta gracia santificante no la va a obtener, porque aquí hay una falla interior, espiritual. Seguimos. El catecismo afirma, esta configuración con Cristo y con la iglesia realizada por el Espíritu es indeleble, o sea, imborrable. Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva hacia la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la iglesia. En el siguiente párrafo va a venir esta explicación por parte de Santo Tomás de Aquino y el otro párrafo va a hacer una exposición de lo que San Agustín también va a enseñar y va a aclarar.
Seguimos. Santo Tomás de Aquino enseñó en efecto que cuando desaparece el impedimento a la gracia en quien ha recibido el bautismo sin las adecuadas disposiciones, el carácter mismo es una causa inmediata que dispone a aceptar la gracia. San Agustín de Hipona recordó esta situación diciendo que, aunque el hombre caiga en pecado, o sea, eso nos puede ocurrir a todas las personas, a todas las demás personas, ¿no? Que nos hemos bautizado y posteriormente hemos caído en desgracia, en pecado mortal, ¿no? Nos va a decir que aunque el hombre caiga en pecado, Cristo no destruye el carácter recibido por él en el bautismo y busca al pecador, en quien queda impreso este carácter que lo identifica como propiedad suya. Sigamos. Así podemos comprender por qué el Papa Francisco quiso subrayar que el bautismo es la puerta que permite a Cristo Señor establecerse en nuestra persona y a nosotros sumergirnos en su misterio. Esto implica concretamente que ni siquiera las puertas de los sacramentos deben cerrarse por ningún motivo. Esto es especialmente cierto cuando se trata de ese sacramento que es la puerta, entre comillas, la puerta, el bautismo. La iglesia no es una aduana, es el hogar paterno donde hay lugar para todos con su vida llena de fatigas. Bueno, esto de la aduana es un poquito también controversial, porque obviamente cuando se requiere a las personas para que vayan recibir en los pedidos que realizan ante determinada parroquia o diócesis sobre el bautismo, obviamente se les va a pedir requisitos, ¿no? Y va a haber ahí un filtro, se va a revisar si las personas están en condiciones de para ser padrinos, por ejemplo, o si es catecúmeno, para recibir el sacramento. Si va a ser padrino, eh, se le requiere que tenga al menos, si son solteros, pues el bautismo, la Eucaristía, la confirmación. Y si está con alguna persona de otro sexo, el matrimonio. Se va a pedir eso. Luego, aunque lamentablemente no se pide que si están llevando una vida, no se revisa, si están llevando una vida eclesial continua, real, es decir, están llevando la vida sacramental, pero se piden requisitos y se hace una evaluación de estos. O sea, sí pasa como una aduana ahí, sí se revisa. Ahora, claro, hay algunos asuntos ya muy privados de la persona en que la iglesia no, por más que quiera, no podría llegar. Entonces, no le podemos estar negando los sacramentos a aquellas personas que quieran el mismo, pero que quieran vivir en gracia. O sea, no por el hecho simple de que ya es homosexual y se declaró, pero si esta persona lleva una vida de conversión, ¿cómo le podemos negar? Si ha pasado por esto, siente y tiene una conversión, ¿por qué se le va a negar? Va a terminar la primera pregunta con lo siguiente. Nos dice, así, incluso cuando persisten dudas sobre la situación moral objetiva de una persona o sobre sus disposiciones subjetivas hacia la gracia, nunca debemos olvidar este aspecto de la fidelidad del amor incondicional de Dios, capaz de generar incluso con el pecador una alianza irrevocable, siempre abierta a desarrollo, incluso impredecible. Claro, esto es muy correcto, porque si a pesar que tengamos dudas que hay una conversión, eso de la circuncisión del corazón, como nos dice el, el, la carta de los Romanos capítulo 2, versículo 29, la circuncisión
en relación a lo que era la circuncisión judía, la circuncisión cristiana, que es del corazón, es algo, como decía Pablo, el ser judío es del interior, es del corazón, la circuncisión es del interior. Entonces van a haber disposiciones subjetivas hacia la gracia que no podremos nosotros tener toda una total certeza. Podrían incluso, como dice el texto aquí, persistir dudas sobre la situación moral objetiva de una persona transexual o homosexual. Es decir, saber si ha tenido una verdadera conversión. Entonces, igual no se le puede negar. Porque la persona está llamada a la salvación, a la santidad. Bueno, luego dice, esto es cierto incluso cuando un propósito de enmienda no aparece plenamente manifiesto en el penitente, porque muchas veces la previsibilidad de una nueva caída no perjudica la autenticidad del propósito. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a confesarnos por pecados que son recurrentes en nosotros y queremos salir de ellos y lamentablemente volvemos a caer? Entonces, eso puede suceder con un hermano, con una persona transexual u homosexual. Bueno, y termina diciendo acá, en cualquier caso, la iglesia debe recordarnos siempre vivir plenamente todas las implicaciones del bautismo, es decir, la vida de santidad, la vida de castidad, ¿no? Que siempre debe ser comprendido y desarrollado dentro de todo el camino de la iniciación cristiana. Entonces no acaba pues con el bautismo, aquí es el empezar. ¿Cuántos de nosotros luego de ser bautizados hemos tenido caídas? Bien, pues esto es lo que nos está invitando y los está invitando a los hermanos que están padeciendo, sí, lo decimos así, desde nuestra fe, lo decimos con todo respeto, de homosexualismo y de transexualismo. Bienvenidos sean acá, ¿no? A la iglesia, al bautismo, llevando una vida de santidad. Si nos hubiera gustado que sea el documento que sea más preciso, que diga sí, tajante, que están llamados a la vida de santidad. No solamente decir a no causar escándalo, sino a que se conviertan, a que vivan conforme a la gracia de Dios, a la vida de santidad. Continuaremos con los otros puntos en otro video. Muchas gracias, bendiciones.